Venga, que con este vídeo ya acabamos el nivel 7. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal en el que hablamos de cosas raras. Cómo raro es este enorme iceberg que estamos viendo con las teorías más extrañas que pueden encontrarse por internet. Nos metemos ya en la segunda parte del nivel 7 con las últimas 25 teorías, así que sí, todo muy raro. El disclaimer que hago siempre antes de empezar. No porque hable de todas estas teorías, que no son pocas, significa que me las crea todas, y que cada uno a nivel individual crea lo que quiera. Aleph, intro cortita, empezamos. A ver, ¿qué quiere subir el bebé? Venga. Vamos a esperar a que se acomode. Me estás dejando perdida de pelos. Bueno, pues sobre este tema hice uno de los primeros vídeos del canal, pero vamos a resumirlo. El escenario del cerebro en una cubeta es un concepto filosófico, un experimento hipotético, en el que la idea es que se extrae un cerebro de un cuerpo y se introduce en un contenedor, una cubeta, donde se le suministra información sensorial indistinguible de la realidad. Así que este individuo viviría en una realidad ilusoria sin forma de saber lo que sería la propia realidad. Es algo muy parecido a lo de Matrix. ¿Qué es real? Aunque en esta película se conserva el cuerpo completo y no solo el cerebro. Pero en esencia se trata de individuos conectados a una realidad simulada por medios tecnológicos. ¿De qué modo definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver, lo real podría ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Así que nos vale. Dice el Illuminati que lo aprueba. Pero esto no es algo nuevo. Todo esto de una realidad no real, vamos a decir, ideas similares han sido planteadas tiempo A. Por ejemplo, seguro que a todos os suena Descartes, pero todavía de más antiguo, aparecen también en creencias y filosofías orientales como el hinduismo. La energía Kundalini es un concepto del hinduismo principalmente, que aparece también en otras tradiciones espirituales, como el Tantra, el budismo o el sijismo. Se referiría a una energía divina que se situaría en el chakra de la base de la columna, un potencial dormido que podría despertarse mediante el ejercicio de unas prácticas y técnicas específicas. Por ejemplo, algunos tipos de yoga se centrarían en estas prácticas que buscarían activamente despertar la energía Kundalini. El despertar de esta energía se asocia con la liberación espiritual y las experiencias místicas, y se representa con la forma de una serpiente enroscada. Se dice además que el despertar de tal energía aportaría beneficios tanto físicos como espirituales. Esta es una teoría que, como se dice en el título, propone que la Unión Soviética nunca colapsó y que todo sería una estrategia de engaño a largo plazo. Una falsa información para que Occidente tenga una falsa sensación de seguridad, mientras algunas naciones comunistas fingieran debilidad, pero estuvieran haciendo tratos y fortaleciéndose en secreto. Con ello se buscaría conseguir que sea Occidente el que colapsara, sobre todo los Estados Unidos. La idea sería la de conseguir que se sumieran en una parálisis económica que provocara el derrumbe. Esta teoría fue propuesta por Anatoly Golitsyn, un exagente de la KGB ni más ni menos, y la plasmó en el libro New Lies for Old, publicado en el 84, en el que hace varias predicciones, de las cuales, por cierto, en la década de los 90 ya se habían cumplido 139 y solo 9 eran erróneas. El resto, en todo caso, estarían pendientes de suceder. ¿La Unión Soviética? ¿No se habían separado? Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran. ¡De aplastar el capitalismo! El mecanismo de Antiquitera es un antiguo artefacto griego que se considera el ordenador analógico más antiguo del mundo y del que se piensa que servía para predecir posiciones astronómicas y eclipses, con décadas de antelación. Fue descubierto en 1901
entre los restos recuperados de un naufragio cerca de la isla de Antiquitera, y de ahí el nombre. Es un objeto tan complejo que lleva décadas estudiándose, e incluso hoy en día es probable que algunas de sus funciones sigan siendo desconocidas. Y esto en la antigua Grecia. No se conoce ningún otro mecanismo de engranajes de tal complejidad en el mundo antiguo. Y este nivel no se alcanzó hasta la Edad Media con algunos relojes, es decir, un milenio más tarde. La geología teosófica viene de la idea del teosofismo, una corriente religiosa / filosófica fundada por Elena Blavatsky en el siglo XIX, que esencialmente se compondría de una combinación de varias religiones y filosofías, con una muy marcada presencia del esoterismo. Es algo muy difícil de resumir, pero lo que nos interesa en este caso es que esta corriente afirma que todas las religiones habrían emanado de una verdad esencial. Y aquí se mezcla con la geología, proponiendo que también las rocas pueden tener este tipo de significados secretos y verdades ocultas. Anatta es un concepto budista que se refiere a la inexistencia de un yo, una esencia o un alma permanente. El término procede de la lengua pali y se traduce como no yo o sin sustancia. Es una de las 3 doctrinas esenciales del budismo, siendo las otras 2 anicca, la impermanencia de toda la existencia, y dukkha, el sufrimiento. Según esta doctrina, en el núcleo de todos los seres humanos y criaturas vivas, no existe algo eterno y absoluto llamado alma o un yo. Buda enseñó que el yo y el apego al mismo causa infelicidad y sufrimiento, por lo que no deberíamos de apegarnos a nada. Todo cambia constantemente, así que no habría nada permanente, ni siquiera el propio yo. El monte Kailash se sitúa en el Tíbet y tanto en el hinduismo, el budismo y el jainismo se considera una montaña sagrada. Según algunas leyendas sería la entrada a la ciudad de los dioses, pero subir a esta montaña sería un sacrilegio según todas estas creencias. Lo curioso es que su forma se parece mucho a la de una pirámide, con 4 lados muy bien marcados y casi simétricos. Así que la teoría va más allá, argumentando que se trataría de una construcción artificial en la que estaría la llamada Ciudad de los Dioses, un complejo que habría sido construido por una civilización avanzada en el pasado, los dioses. El informe de Iron Mountain es un reporte secreto de una comisión gubernamental a la que se pidió que estudiara las consecuencias de una paz duradera en la sociedad estadounidense. Se afirmaba en el documento que la guerra sería la única forma fiable de que un gobierno se perpetuara, puesto que el miedo al enemigo haría que la gente aceptara la intromisión del gobierno en sus vidas. Asimismo, se refería a que la guerra era una parte importante de la economía, por lo que era necesaria para mantener una economía estable. También se recomendaban sustitutos que podrían hacer la misma función de provocar el miedo en las masas, como informar sobre vida extraterrestre o la amenaza de, cito, una grave contaminación del medio ambiente. Cosa que se parece un poquito a lo que está pasando ahora. Habría sido redactado por un panel de 15 miembros, cuyas identidades habrían quedado en secreto, reuniéndose en un búnker llamado Iron Mountain, y de ahí el nombre. Pero, ¿si era tan secreto como hemos llegado a conocerlo? Pues se dice que fue uno de los miembros de este panel el que decidiera hacerlo público. Pero también se dice que el informe es un fake como una catedral. A ver, un momento, que me llaman. También se dice que el informe es un fake como una catedral. ¡Eso es mentira! Tanto que ganó el Guinness por el fake literario más exitoso. Y es que cuando se publicó, llegó a ser bestseller del New York Times. Aunque, claro, también se argumenta que esto es lo que se dijo a modo de controlar la filtración del documento. La mariposa cósmica sería una especie de secta semi-religiosa de pensamiento radical y centrada en el fin de los tiempos. El caso es que hubo una estudiante universitaria vinculada a este grupo que desapareció misteriosamente en 1969.
La sospecha es que en la noche de su desaparición asistió a una reunión en la que había sustancias y se realizaban actividades íntimas entre todos, ya me entendéis. Jamás fue encontrada y a mediados de la década de 1980 fue declarada legalmente muerta. El misterio de su desaparición sigue sin resolverse y hasta se ha hecho una película sobre su vida, The Ballad of Rosalind Ballingall. El B-DORT es una prueba de diagnóstico de medicina alternativa que se engloba dentro de la kinesiología. Fue diseñada por Yoshiaki Omura, un señor especializado en acupuntura, y consiste en diagnosticar qué le pasa a una persona haciendo lo que veis en la imagen. La mano del medio sería la del paciente y el profesional tiraría de ellos. Lo que se dice es que viendo la tensión, la fuerza y demás, se podrían identificar algunas dolencias. Curiosamente, se llegó a conseguir patentar este método, pero ha habido casos en los que se ha perseguido legalmente a los médicos que lo han practicado. Hubo un caso en Nueva Zelanda en el que al sanitario se le condenó por malas prácticas, dado que no se empleó ningún otro tratamiento y no existía evidencia científica de que fuera un método fiable. Mi médico dice, y el mecánico del taller coincide en que... ¡Ay, carrito! ¡Yujú! El entrelazamiento cuántico es un fenómeno que se da con partículas a escala subatómica. Y esto, a ver si lo he entendido bien y si lo puedo explicar de una forma muy simplificada. Las partículas se conectan de tal manera que el estado de cada partícula depende del estado de las otras, incluso si están separadas por una gran distancia. Las partículas entrelazadas siguen conectadas y continúan influyéndose mutuamente. Es decir, que si algo cambia en una, automáticamente lo mismo cambiará en la otra. Es importante tenerlo en cuenta para tecnologías como la computación cuántica, pero es un fenómeno que solo aparece a escalas subatómicas muy pequeñas, por lo que sigue siendo objeto de investigación. Sobre el 40º me ha costado encontrar información específica, pero me parece que se refiere al concepto de teruma, que es una práctica mencionada en el Éxodo, en la Biblia, que continúa ejerciéndose hoy en día en algunas tradiciones judías. La palabra podría traducirse como ofrenda, y básicamente es la idea de que el sacerdote o cualquier figura similar merecen una cierta parte de las ganancias de sus seguidores para sí mismos, aunque en la Torá no se especifica cuál habría de ser la cantidad exacta. Pero por el título tendría que ser una 40ª parte, vamos a deducir. Y esto imagino que está en el iceberg por aquello de que a muchos no les parece bien que cada persona tenga que aportar una parte de sus ganancias regularmente a cualquier estamento u organismo religioso, y de cómo la religión muchas veces genera normas para que esto se lleve a cabo. ¿Sabéis aquello de que después de esto se decía que el mundo nunca iba a ser el mismo? Bueno, pues esta fue la excusa perfecta para que la NSA implementara un programa llamado PRISM, por el que tenían acceso a todas las comunicaciones que los ciudadanos hacían a través de las mayores empresas de Internet. Cosa que también acabó implementándose en Europa, por cierto, con varios países que colaboraban con los Estados Unidos. Con esto pueden acceder a los teléfonos móviles, activar la cámara, los micrófonos, acceder a las fotos, las conversaciones, las llamadas, todo. Todo. ¿Cómo sabemos que este programa existe? Pues gracias a este señor, que seguro que suena. Fue él quien filtró la información y bueno, ya sabemos que desde entonces van a por él. ¿Qué significa esto? Pues que gran parte de las comunicaciones digitales pasan por los Estados Unidos y que no te creas que tienes intimidad porque no la tienes. ¡Malditos! ¡Lo habéis fastidiado! ¡Malditos! ¡Idos al infierno! De esto también he encontrado poco. Así por el título parece que se puede referir a un problema matemático. A ver, en la antigua Roma existía una leyenda sobre la fundación de la ciudad de Cartago, según la cual Dido, la reina de la ciudad fenicia de Tiro, llegó a Libia y negoció con el rey de las tribus locales para que le diera tanta tierra como pudiera encerrar la piel de un buey. Dido cortó la piel en tiras finas, las ató como si fuera una cuerda y así abarcó una mayor cantidad de terreno.
Esto en matemáticas se conoce como el problema de Dido. Y curiosamente no se dio con la solución hasta el siglo XIX, cuando se contempló el cálculo de variaciones. Pero hay otra cosa llamada la conspiramiao de Cartago, pero no del Cartago que pensáis, sino de Cartago, Illinois. Veréis, en 1844, una multitud acabó con la vida de Joseph Smith y la de su hermano. Y sí, por si lo estabais pensando, este Joseph Smith es quien fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, los mormones. Y es que muchos afirman que hubo una conspiramiao para acabar con su vida, y que hasta algunos funcionarios del Estado habrían estado involucrados en el complot, ayudando a los perpetradores a escapar de la cárcel. Y es que por aquel entonces, en este lugar, vamos a decir que los mormones no estaban muy bien considerados. Pues resulta que existe un tipo de miel que es venenosa. Algunas flores producen una toxina llamada grayanotoxina, que las abejas se llevan al recolectar el polen y producen este tipo de miel que comúnmente, por lo menos en inglés, se conoce como miel loca. Dependiendo de las cantidades que se consuman, puede causar mareos, náuseas, debilidad, taquicardias y otros efectos en el corazón y varias cosas más. Raramente esta intoxicación puede llegar a ser mortal y sus efectos llegan a durar 24 horas como mucho. Pero el caso es que por lo visto también puede provocar efectos alucinógenos, cualidad por la que es producida en lugares como Nepal o Turquía. En resumen, que hay gente que se coloca comiendo miel, aunque tenga sus riesgos. Sobre Forward 7 también hay poca información. Por lo que he visto sería un viejo email de estos de spam que le llegó a varias personas en el que aparecía la foto del cuerpo sin vida de alguien sin identificar. No se sabe quién sería esta persona y sería un caso sin resolver, pero también podría ser un fake. Oh, Lisa, solo es un rumor de los que circulan por internet. En uno de los niveles anteriores ya vimos lo que eran las operaciones psicológicas. Para resumir, operaciones diseñadas por diversos estamentos gubernamentales, sobre todo el militar, con el objeto de influenciar psicológicamente a la población. Puede ser a nivel emocional, de comportamiento, para que se entiendan como justificadas ciertas acciones, cosas así. Vale, pues esta es la idea de que algunas teorías de la conspiramiao formarían parte de operaciones psicológicas. Muchas conspiramiaos con el tiempo se han demostrado ciertas, así que esto se haría para que la gente, en general, las metiera todas en el mismo saco. Algunas teorías muy locas, y que cada uno inserte aquí la teoría de su elección, serían parte de una campaña para desacreditar a las reales. Así, cuando uno oyera algo al respecto, lo asociaría con las teorías más absurdas y no le prestaría atención. La trepanación es un procedimiento quirúrgico en el que se perfora el cráneo. Y no es algo nuevo, sino que viene de la prehistoria. El cráneo trepanado más antiguo se descubrió en un enterramiento neolítico en Francia, con más de 7.000 años de antigüedad, casi nada. La trepanación se ha practicado en diversas culturas y épocas, incluidas las antiguas civilizaciones de Mesoamérica, así como en Europa durante la Edad Media. Así que nada, parece que a todo el mundo le gustaba abrir cabezas. Hoy en día la trepanación no es una práctica médica habitual, pero se sigue utilizando, cosa que me parece increíble. Lo que se argumenta es que supuestamente si se hace un agujero en el cráneo, aumentaría el flujo sanguíneo al cerebro, con lo que se consiguen cosas como curar la depresión. Pero no está demostrado, así que no lo probéis en casa, por favor. Todos locos. El motor de Brother es esencialmente un concepto o una idea para una máquina de energía infinita. Esto, a ver si lo he entendido bien, se basaría en que ciertos metales maleables, como el cobre, por ejemplo, en una bobina, si se hace pasar un imán a través de esta bobina, provoca que los electrones se desplacen, y al desplazarse generan energía. Entonces, en teoría, si esto se hiciera con miles y miles de bobinas e imanes, pues eso, se podría generar energía para lo que queramos, en teoría. Pero, y aquí entra la conspiramiao, es que grandes corporaciones en el campo de la energía estarían tratando de impedir el avance de esta tecnología. GGGQEP serían las siglas en inglés
para procesador electrónico cuántico de granate de gadolinio y galio. A ver, granate de gadolinio y galio es una especie de material sintético cristalino que podría utilizarse para el almacenamiento de datos a un nivel absolutamente masivo. Para que os hagáis una idea, un trocito de pocos centímetros de este material podría almacenar más de 8.000 exabytes. ¿Y cuánto es un exabyte? Pues flipándolo un poco, un exabyte sería un billón con B de gigas. A ver, que lo he dicho muy rápido, un billón de gigas. Vale, ahora tenemos que juntar esto con lo del procesador cuántico electrónico que venía también en el título. Imaginaos la máquina. Sería capaz de procesar la información a una velocidad que sería tan pequeña que casi ni tendríamos escala de tiempo para contemplarla. Sería al instante propiamente dicho. Esto lo unimos a lo de los exabytes y... Como no podía faltar la conspiramiu que dice que algunos grupos de poder ya contarían con esta tecnología. Esta es muy buena. La teoría del Internet vacío es una conspiramiu que sugiere que la mayor parte de Internet es falsa, que casi todo el contenido sería de este automáticamente generado y la mayor parte de nuestras interacciones serían con bots, aunque no nos diéramos cuenta. ¿Pero por qué? Pues más o menos lo de siempre con las conspiramiaus. Sería todo obra de ciertos gobiernos e incluso grandes corporaciones para manipularnos y tenernos controladitos. Si alguien controlara Internet, podría controlar a qué información accedemos, qué es lo que nos llega, moldear nuestras opiniones y cosas así. Y yo no sé si esto será verdad, pero sí que podríamos decir que de un tiempo a esta parte es como que se busca obtener cierto control de Internet por parte de algunas instancias, que seguro que habéis notado. ¿Habéis visto? Estoy navegando en la red. La simbiogénesis es un proceso en el que dos organismos diferentes se unen y trabajan juntos para formar uno nuevo. Esto sucede cuando uno de los organismos vive dentro del otro durante bastante tiempo y se pueden llegar a volver tan dependientes el uno del otro que ya no puedan vivir por separado. Este proceso puede llegar al punto en el que incluso parte del ADN de uno de los organismos puede pasar al otro, lo que significa que se comparten características genéticas. El resultado de esta fusión, vamos a decir, es un nuevo organismo que incluye a varios organismos originales en su estructura celular. Y esto, como parte de una teoría evolutiva, explicaría cómo células más complejas se formaron a partir de otras más simples. Esto se llamaría teoría simbiogenética. Y en esencia lo que propone es que sería esto, más que lo de las mutaciones genéticas, lo que habría generado la mayoría de los cambios evolutivos y la diversidad biológica. Vale, el tema es pesadillas cuánticas prenatales y son muchos conceptos juntos. A ver, para entenderlo, primero tenemos que tomar como premisa la teoría de que existiría un número infinito de universos paralelos. Es lo que se llama teoría del realismo ficticio, que explico en detalle en este vídeo que os dejo por aquí. Entonces, si hay infinitos universos, han de manifestarse forzosamente todas las variaciones y posibilidades en alguno de ellos. Y también existirían algunos en los que tú no existes, jamás llegaste a nacer. Entonces, en los universos en los que no existimos, nuestra consciencia sí que lo haría según esta teoría. Además, siendo consciente de que no existe, de que nosotros no hemos nacido en ese otro universo. Y diréis, ¿cómo es eso posible? Pues como he comentado, si hay un número infinito de universos, todas las posibilidades no solo son posibles, sino que se han manifestado, todo lo que se os ocurra, hasta la más pequeña variación, así que este escenario, en teoría, tendría que ser posible. Así que la pesadilla es esta, tu consciencia tratando de comprender que no existe. Sobre esto no he podido encontrar mucha información, más allá de algo en 4chan, pero por lo que veo el paradigma de Malkasian sería un concepto ideado por el doctor del mismo nombre, que diría que hombres lagarto o reptilianos han estado trabajando para mantener el control sobre los seres humanos, sobre todo en Oriente Medio y el norte de África, y por lo menos desde los años 50.
poco más he podido encontrar. Sí. Bueno, pues sobre este título, Acuerdo silencioso, tal cual no he encontrado nada, pero sí que he encontrado un par de cosas muy interesantes que podrían estar relacionadas. Lo primero es una expresión que se utiliza en inglés que viene a ser el calificar algo como conspiramiento del silencio o cultura del silencio, que se refiere a cuando un grupo de personas, como por una regla no escrita, decide no mencionar un tema en concreto, normalmente por el miedo a la repercusión o a cómo le tratarían a uno por sus opiniones. Achitonarse. A ver, es que no entiendo. Calladito. Oye, yo Oye, solo... pero usamos la palabra chitón, ¿eh? Solo intento... ¿Eh? ¿Me hago una camiseta que ponga calladito? Quiero que tú... Vale. Para Que de- ya está. Quédate. ¿Ejemplo de esto? Pues cuando dos bandos políticos pactan no tocar un tema en concreto por ser un tema difícil en el que ninguno quiera entrar, o cuando los medios de comunicación deciden no cubrir una noticia importante porque no sería del gusto de sus anunciantes o de su audiencia, cosas así. Y en relación a esto hay otro término utilizado en política, la espiral del silencio, que es una teoría que propone que la opinión pública sería una forma de control social. Es decir, que si culturalmente algo es o no es aceptable, los individuos adaptarán su comportamiento al consenso establecido por la corriente dominante. Y aquí, de nuevo, se menciona que el que expresara una opinión opuesta estaría condenado al ostracismo. El título, muy acertado, porque a más se establece la narrativa dominante, más difícil será que las opiniones contrarias alcen la voz. Una espiral de silencio. Entonces, teniendo en cuenta esto, desde arriba o arribísima, si buscaran que nos comportáramos de una cierta manera, no tendrían más que controlar los medios de comunicación para instaurar poco a poco una narrativa que dominara la sociedad, ¿no? Y con esto acabamos el nivel 7. Y mira que me ha costado, pero ya nos ponemos en la mitad del iceberg. A ver, es que no es pequeño y tampoco me quiero dejar ninguna teoría porque suelen ser muy interesantes, aunque con algunas me paso horas buscando de la poca información que hay. ¿Estoy con ganas de entrar en el nivel 8? Pues bastante sí. Así que ya sabéis, suscribiros al canal si no lo estáis ya, para no perderos los siguientes capítulos. Y como digo siempre, en este canal hablamos de cosas muy raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!